Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer un resumen rápido de lo que vendría a ser la fotosíntesis, la fase luminosa. Bueno, te cuento. La fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Qué significa anabólico? Que es un proceso de construcción. Entonces es un proceso de formación. A partir de sustancias simples o sencillas, ¿sí? Como CO2 y agua, con la acción de la luz, se van a generar sustancias más complejas, compuestos orgánicos energéticos, como es el caso de la glucosa. ¿Ok? Acá tenemos la reacción química de la famosa fotosíntesis. Todo inicia cuando nuestra amiga plantita, ¿sí? Nuestra plantita, ¿sí? Adquiere de la atmósfera dióxido de carbono, CO2. Pero también adquiere, ¿qué cosa? Agua, que puede ser de la lluvia o puede ser del riego, ¿ok? Tú riegas tu plantita con un poquito de agua. Estas sustancias inorgánicas, con la acción de la luz, van a generar nuevas sustancias. Y una de ellas, que es la más importante, es la glucosa. Por lo tanto, el objetivo principal de la fotosíntesis, ¿cuál va a ser? Sintetizar glucosa. Ese es el objetivo principal, ¿eh? No es producir oxígeno. Recuerda que el oxígeno simplemente lo hace la fotosíntesis oxigénica, o sea que es propia de las cianobacterias, cianofitas, algas verdes y plantas. Pero existe otro tipo de fotosíntesis, te cuento. Una fotosíntesis llamada anoxigénica, que es la que no produce oxígeno, es la que no libera oxígeno. ¿Y son propias de quiénes? De bacterias púrpuras de azufre y de bacterias rojas de azufre y bacterias verdes. Este tipo de fotosíntesis tiene como dador inicial al sulfuro de hidrógeno. Por eso que cuando se rompe el enlace no se libera oxígeno. Ahora, en la fotosíntesis oxigénica, que es propia de las plantas, ahí sí se libera oxígeno. Pero no es porque la planta quiera producir oxígeno para ti, no, sino que la planta como desecho, como gas de desecho, como si fuera su pedito de las plantas, ¡pum!, libera el oxígeno. ¿Ok? Entonces repasemos. ¿Qué vendría a ser la fotosíntesis? Vendría a ser un proceso donde interviene ¿qué? Foto, ¿qué viene? Luz. Y se sintetiza ¿qué cosa? Un compuesto orgánico, un carbohidrato, un glúcido maravilloso que se llama glucosa. Ahora, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? La fotosíntesis principalmente ocurre en la hoja. Esa hoja tiene un pigmento verde que se llama clorofila. Esa clorofila tiene en su estructura al magnesio más 2. La clorofila tiene como función principal captar ¿qué cosa? Captar la luz del sol para hacer el proceso fotosintético. Ahora, ¿qué ocurre en la hoja? Mira, si agarramos un pedacito de la hoja y sacamos una célula, ¡zum!, vamos a notar que en la célula vegetal hay unas organelas que se les llama cloroplastos, ¿sí? Y dentro de esos cloroplastos está la clorofila. Ahora te cuento, en los cloroplastos, ¿sí? Eso es como una especie de limón. Alucínate, imagínate un limón, un cloroplasto así, un limoncito. ¿Ok? Este cloroplasto tiene una membrana interna, tiene una membrana externa. Pero así como el limón dentro tiene unas pepitas chiquitas, ya, el cloroplasto tiene internamente, no pepitas, sino una especie de vesículas que se les llama tilacoides. Ahí ocurre la famosa fase luminosa. Recuerda que la fotosíntesis tiene dos fases, la fase luminosa y la fase oscura o ciclo de Kelvin. Vamos a hablar ahorita solamente de la fase luminosa. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? En los tilacoides. Ahí ocurre, en los tilacoides. Y la fase oscura, en los estromas, pero eso es parte del otro video. Así que regresemos acá, tilacoides. Sacamos un pedacito del tilacoide y le hacemos un zoom. Chévere. Esta es la membrana tilacoidal. Si todo esto fuera el tilacoide, la parte interna, ¿cómo se llamaría? Se llamaría espacio intratilacoidal. Este es el espacio intratilacoidal, esta es la membrana del tilacoide. Ahora quiero contarte que la membrana del tilacoide tiene una serie de proteínas, pero sobre todo tiene dos complejos proteicos maravillosos que se le llama fotosistema 1 y el fotosistema 2. ¿Por qué le he puesto acá 700? Porque es la longitud de onda. En realidad se le conoce como P700 y acá su longitud de onda sería 680 o P680. Ahora te cuento rápidamente lo que sucede. Llega la luz, ¿ok? Llega la luz. ¿A dónde llega la luz? Al fotosistema 1. ¡Suá! Y dentro de ese fotosistema 1, ese complejo proteico, hay un pigmento verde que se llama clorofila. La clorofila inmediatamente se oxida. Hay una excitación, hay una reacción de fotoexcitación, donde la clorofila se oxida y al oxidarse pierde electrones. En un proceso de oxidación siempre se pierde electrones. ¿Siempre se pierde qué cosa? Electrones. Entonces el fotosistema 1 desprende, libera 2 electrones, que llegarían acá a esta sustancia química llamada ferredoxina.
La ferredoxina recibe los electrones y de nuevo los transfiere. ¿A dónde? Los transfiere, los pasa, los libera a la coenzima llamada el NAP reductasa. El NAP reductasa va a capturar esos electrones y va a hacer que una sustancia visitante, que es el NADP, absorba o recoja, acepte finalmente esos electrones y se convierta en NADPH2, que es uno de los productos finales de la fase luminosa. Pero te cuento algo, este fotosistema 1, al perder los electrones, se ha descargado. ¿Y quién lo va a cargar? Ah, ahí viene su pinky, su chochera, su amigo del alma, el fotosistema 2. El fotosistema 2 recibe también la luz solar, ¡sua! Y esa luz llega ¿a dónde? A la clorofila. La clorofila hace una reacción química que se llama fotoexcitación. Hay una oxidación de la clorofila y la clorofila hace que se desprendan, que se liberen, que se pierdan electrones. Entonces salen de acá del fotosistema 2 electrones. ¿Y hacia dónde llegan? A una proteína que se llama plastoquinona. Esta proteína llamada plastoquinona libera nuevamente los electrones. ¿Y hacia dónde llegan? Llegan al citocromo. A esta proteína que va a desprender los electrones nuevamente y van a pasar ¿a dónde? A la famosa y conocida plastocianina. Y esta plastocianina va a liberar de nuevo los electrones y pasan al fotosistema 1. Entonces se vuelve a cargar. Entonces recuerda, cuando se oxida el fotosistema 2, se reduce el fotosistema 1. ¿Por qué? Porque la reducción es cuando capta, cuando acepta electrones. Y la oxidación es cuando pierde electrones. Es como el caso de la química. En la química sabemos que los metales tienden a perder electrones. Por eso que se forman cationes. Ese proceso es una oxidación. Acá también. Cuando pierde los electrones se oxida. Pero cuando se oxida el fotosistema 2, hace que se desprendan electrones que lleguen a cargar el fotosistema 1. Es toda una cadena de electrones. Esta cadena de electrones maravillosa genera lo que es la corriente eléctrica. Acá hay corriente eléctrica. Oye, profe, pero si el fotosistema 2 se ha descargado, ¿quién lo va a cargar? Ah, ahí viene el dador inicial, el agua. La molécula de agua se oxida y hay una reacción que se llama fotólisis, lisis del agua. O sea, se rompe el enlace del agua y se desprende oxígeno. El oxígeno se libera en forma de desecho, como gas liberado. Y estos hidrógenos pasan acá. Ahora, este fotosistema 2 tiene toda la tecnología para capturar los electrones que se van a liberar, que se van a salir del agua. Entonces estos electrones entran acá y cargan el fotosistema 2. En otras palabras, cuando se oxida el agua, se reduce el fotosistema 2. Cuando se oxida el fotosistema 2, ¿se reduce quién? Se reduce el fotosistema 1. Cuando se oxida el fotosistema 1, se reduce la coenzima NAD reductasa y se genera el NADPH2. Oye, profe, pero para que ocurra todo esto, se genera corriente eléctrica. Claro, porque todo es una cadena de electrones, un flujo electrónico. Y esa corriente eléctrica va a activar una bomba. ¿Cuál bomba? La del citocromo. Y esta bomba de citocromo va a permitir que succione todo lo que está en la parte externa. Y en la parte externa hay hidrógenos. Los hidrógenos comienzan a entrar. ¿Dentro de qué? Dentro del tilacoide. Entonces se llena de hidrógenos en el espacio intratalicoidal y se genera una gran presión. Al generarse esa gran presión y está a punto de estallar, activa a un complejo proteico que se le llama ATP-ASA, o se llama así como tu vecina, la sintetasa también, ¿ok? ATP-ASA o la sintetasa. Esto se comporta como un ventilador que expulsa todos los hidrógenos por la gradiente protónica, generando una fuerza protón motriz de energía que permite que el ADP, que es el siguiente visitante, ¿sí? Con toda esa energía, pueda acoplar a un fósforo inorgánico y se genera ATP, que es energía química necesaria para actuar en la fase oscura. Entonces, en conclusión, la fase luminosa, ¿dónde ocurre? En los tilacoides. ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa? Oxígeno, gas de desecho, NADPH2 y ATP. La energía luminosa se transforma en energía química y esta va a actuar en el famoso ciclo de Kelvin. Luego lo hacemos en otro video, la fase oscura. Chévere, chévere.